Hola, ¿qué tal? Saludos y bendiciones para todos ustedes. Hoy, tercer viernes de Cuaresma, vamos a ver nuestro siguiente tema de catequesis. Así es de que vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por un día más. Te damos gracias, Señor, porque tú nos bendices, tú nos llamas a tu servicio. Tú nos llamas a tu conocimiento, Señor. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Gracias por lo bueno y por lo malo, por lo difícil y por lo fácil. Porque gracias a todo eso, Señor, tú tienes un plan perfecto para cada uno de nosotros. A veces no comprendemos qué es lo que tú quieres de nosotros, Señor. A veces nos es difícil comprenderte. Pero sabemos, Señor, por fe, que tú todo lo permites por un bien para nosotros. Solamente te pido, Señor, que nos des la fortaleza, que nos des las gracias para seguir adelante y no fallarte, Señor, no quedarnos en el camino. Mira, Señor, más que nuestras faltas, nuestro esfuerzo, nuestras ganas de no fallarte, nuestras ganas de conocerte, nuestras ganas de servirte, nuestras ganas de que tú habites en nuestras vidas, en nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras esposas, nuestros esposos. Bendito sea, Señor, porque solamente basta ser humildes y sencillos para agradarte como tú quieres. Acompáñanos, Señor, en esta noche, en este día, en esta tarde, en esta mañana, a cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, porque tú nunca te equivocas. Tú siempre estás presente. Bendito y alabado seas, Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues quiero iniciar recordándoles de que estos temas de catequesis están pensados de esta manera porque son muy importantes, muy importantes. Ya después voy a hacer un video de la conexión que existe. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de Iglesia Católica, estamos hablando de Iglesia Universal. Y cuando hablamos de la Iglesia Católica como universal, no sé si alcanzamos a entender la dimensión de esa palabra, universalidad. Y la universalidad de la Iglesia no solamente es todos los continentes del globo, hay presencia católica en todos los continentes, en todos los países, tal vez menos Corea del Norte, pero fuera de ahí, China, tal vez, un poco, no sé, pero en realidad está en todos los continentes, pero no. La palabra católico universal, la palabra católico significa universal, la Iglesia Católica quiere decir Iglesia Universal, no se limita a territorio, sino que abarca todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. Y no solamente se limita a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, sino que la universalidad de la Iglesia abarca desde el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel,
hasta los 12 apóstoles, todas las generaciones. O bien podríamos decir que un protestante, un evangélico, un bautista, un metodista, un adventista, pertenecen a la Iglesia Católica porque es parte de la universalidad de la Iglesia. Pero son hijos rebeldes. Son hijos rebeldes que no han querido dejar el orgullo y decir que se equivocaron. Porque no es a la iglesia a la que le están faltando, no es a la iglesia a la que están atacando, es a Jesucristo mismo. Así es de que un día vamos a hacer ese video, esa plática de la iglesia, como desde los apóstoles hasta desde las tribus de Israel hasta los apóstoles, ¿sí? Porque las tribus de Israel pues descienden otras culturas que todavía persisten y están regadas por el mundo. Entonces, eso es que estamos hablando. Entonces tú, hermano, que me escuchas, porque pues yo insisto que no sé a dónde, yo estoy pensando esta catequesis para católicos, adultos y bautizados, pero yo no sé el alcance que pueda tener esta catequesis. Entonces, lo que yo estoy diciendo tal vez les arranca los pelos, pero es la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el amor de Dios, que ya lo vimos, que era el tema anterior, el amor de Dios es tan grande que no quiere dejar a uno solo de sus hijos que se pierda. Y un tema que voy a retomar más adelante, pero que ya está puesto en el canal, es como el primer hombre, Jesús, le dice, y fue Señor de todo ser viviente, parafraseando un poco. Entonces, todo ser viviente son los que se le han entregado a Jesús. Entonces, no importa en la religión, no importa eso, no es lo mismo decir que todas las religiones es lo mismo. Es posiblemente que el Papa, cuando dijo esa frase, a eso se refería, porque hay que reconocer que el amor de Dios es tan alto que no puede estar más alto que Él, tan ancho que no puede estar afuera de Él, tan bajo que no puede estar abajo de Él. Entonces nos abarca toda la humanidad. Sí, ateos, protestantes y todas las religiones están en el plan de la creación y salvación de Dios. No me cuestionen a mí, no me critiquen a mí. Yo no veo comentarios. Pero hay que entender un poco a Dios. Por eso el primer tema era tan importante. Hay que quitarnos la imagen que tenemos de Dios. Hay que aceptar a Dios con un poquito más de creatividad. Un poquito más generosos. Porque Dios es poderoso y ese es el aspecto que vamos a ver el día de hoy. Dice el Salmo 89:8, Señor Dios Todopoderoso, no hay nadie como tú, Señor, lleno de poder y fidelidad. Nadie es tan poderoso como Dios. Nadie puede entender los alcances de Dios. Nosotros nos preocupamos, nos mordemos las uñas cuando sucede un temblor, un desastre natural, una tragedia o una situación complicada y creemos que es el fin del mundo. Pero no, Dios es poderoso y no ha perdido. A mí no me ha notificado por email, llamada, señal de humo o por carta o por correo, por texto, por teléfono. A mí nadie me ha notificado que Dios perdió su poder. Nadie. Por lo tanto, lo mantiene. Dice el Salmo 95:3, nuestro Dios es poderoso. La pregunta es si te lo crees. Porque sí, la situación puede estar caótica allá afuera. Pero Dios es poderoso.
Y es lo que nosotros debemos creer y grabar en nuestra mente y en nuestro corazón. En el corazón. Que Dios es poderoso. Déjale bajo para que vean el corazón. Van a decir, este tiene el corazón en la garganta. No, aquí está el corazón. Dios es poderoso. Dice Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Dios es poderoso. Su poder no tiene límites. Dice Apocalipsis 19:6, oíd como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Que no se confunda el diablo, que no se confundan los satánicos, que no se confunda la gente perversa y malvada, porque Dios no ha perdido su poder. Todo lo que sucede y todo lo que nos ha sucedido a nosotros como seres humanos en toda la historia de la humanidad ha sido porque nosotros nos hemos alejado de Dios. Pero Dios mantiene su poder. Mantiene su poder. Así es de que un inteligente no tiene que pensarla mucho. Si quiere estar cubierto, protegido, amado y mimado, que se acerque al Dios Altísimo. Porque el Dios Altísimo es poderoso. Es poderoso. Entonces dice Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Nunca ha perdido su poder, nunca lo perderá. Es que yo no entiendo por qué nos dejamos engañar y por qué ponemos la mirada tan bajita cuando tenemos un Dios súper mega y un exageradamente poderoso. Súper poderoso. Pero nosotros no alcanzamos a entender el poderío de Dios. Dice a Lucas 1:49, porque grandes cosas ha hecho el poderoso en mí. Santo es su nombre. El poderoso puede hacer lo que sea. Está más allá de nuestro entendimiento. Él puede hacer lo que sea. Es poderoso. Apocalipsis 21:22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Vuelve y reafirma que Dios es poderoso. Él es el templo. Él es el templo de ella y el Cordero. ¿Cómo Dios, siendo tan poderoso, se rebajó a ser como nosotros? Porque su poder es infinito. Puede hacer eso y podía haberse hecho lo que tú quieras, un colibrí, un pajarito, lo que sea. No de balde nosotros creemos y simbolizamos al Espíritu Santo en una paloma. Porque Dios puede hacer lo que sea, lo que le plazca, porque tiene poder para hacerlo. Tuvo poder para crear todo el universo. A mí me llama la atención cuando dicen, despierta, nos han mentido. Mira lo que se descubrió en el Vaticano. ¿Qué nos están engañando? Nos están mintiendo. Mentiras del diablo. Pero sí, Dios tiene poder para hacer todo lo que quiera, todo lo que le plazca, porque es poderoso. ¿Sí? Dice Hebreos 1:14. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, a la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo afectado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Dónde decimos esto? ¿Dónde lo decimos? En el credo. En el credo. Eso es lo que la Iglesia Católica cree. Eso es lo que nuestros padres apostólicos y los apóstoles han enseñaron y que seguimos nosotros enseñando. No existe una doctrina enseñada por el magisterio de la Iglesia a través de todos los tiempos de la Iglesia que contenga un pequeño error. No la hay. Hay malas interpretaciones, hay malos intérpretes, hay malos personajes, hay malos ejemplos, eso sí, pero no es enseñanza de la Iglesia. Entonces, hay que entender lo que podemos alcanzar y cómo sería la realidad del mundo entero si comprendiéramos el poderío de Dios. Qué poderoso es Dios. Pero nosotros no entendemos y nos tienen con toda la intención cegados. Entonces, ¿dónde aprendemos nosotros esto? ¿Tú crees que yo, hasta soberbia se me hace pensar que estoy diciendo algo así? Y no, yo no me estoy inventando nada. No es que yo estoy interpretando a mi manera. No, es que hay elementos suficientes para seguir una línea. Hay que entender, ¿sí? Entonces, otro aspecto que vamos a contemplar de Dios es que Dios es creador, ya lo vimos, Dios es amor, Dios es poderoso, pero también Dios es juez. Y hay que tener mucho cuidado, porque dice el Salmo 7 del 10 al 11, mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días. Todos los días hay basta meterte al YouTube y ponerle un aspecto espiritual en un video y te van a venir más videos por los algoritmos de YouTube y vas a ver cada borrada. Pero Dios es juez. Dios está observando. Dios se enfada todos los días con tanta gente perversa, que no solamente saca herejías, que habla de herejías, también gente que está contaminando la mente de tanta gente que no sabe, que no cree, que no entiende. ¿Sí? Pero dice el Salmo 103:6, mi Dios es un juez justo que reconoce los derechos de la gente que sufre. Ay de aquel. Por eso lo decía Jesús, ay de aquel que escandalice a uno de estos pequeños. Sí, porque si nosotros vamos a subir a YouTube cualquier tontera, nosotros estamos contaminando la mente de mucha gente. Y Dios está cansando de eso. Se nos va a tomar en cuenta. Se nos va a tomar en cuenta porque ya tenemos un conocimiento básico. Estos temas son básicos, son elementales, pero en una línea, en un contexto. ¿Sí? Dice Isaías 33:22, porque Yahvé es nuestro juez, Yahvé es nuestro legislador, Yahvé es nuestro rey, Él mismo nos salvará. ¿Sí? Ya nos mandó a Jesús. Ya nos mandó a Jesús y Jesús nos está pidiendo que nosotros nos comportemos
como tales. Sí, sí, que nos comportemos, que mantengamos la espiritualidad, que mantengamos esa vida conforme al Espíritu. Porque sí, sí, hay en la iglesia sus casos, ¿verdad? Como son el caso, y hay que decirlo, el caso de los legionarios de Cristo y de la fraternidad del Opus Dei, que tenían una buena intención y tienen una buena intención. Hay santos sacerdotes en estas organizaciones, pero también el demonio lo ha utilizado, hay que decirlo, lo ha utilizado para, para su causa y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no te obliga, el Espíritu de Dios no te agrede, el Espíritu de Dios no te violenta. No, hay que hacerlo de corazón, hay que ser humildes, hay que ser espirituales, como era San Pío. Él sabía cuando una persona venía a confesarse por morbo y conocía su mente y su corazón, porque vivía en el Espíritu. Y la misma iglesia lo censuró, lo apartó, lo aisló. Sí, entonces hay que tener en cuenta de que Dios nos va a tomar en cuenta nuestro proceder. Hay que mantenernos firmes, rectos, con una actitud sincera y honesta, humilde, ¿sí? Dice la segunda carta a los Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Todos se nos va a tomar en cuenta lo bueno y lo malo, el sufrimiento y la felicidad, el placer. Todos, porque en estos tiempos, ¿quién no conoce a Cristo? Ya no necesitamos ir al África, a Oceanía, a Asia Menor, Asia Mayor, yo no sé, a evangelizar. Ahora basta abrir mi puerta, ni siquiera abrir mi puerta. Dentro de mi casa hay que evangelizar. ¿Sí? Porque al final de cuentas a todos se nos va a pedir cuentas, a todos vamos a pasar por ese tribunal de Cristo. Dice la primera carta a los Corintios, que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea llamado fiel. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa. Pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperar hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas de las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. No hay nada oculto para Dios. Un día, cuando nosotros dejemos este cuerpo limitado, tridimensional, vamos a adquirir conocimiento de todo el tiempo, de todo nuestro ecosistema, todo lo que nosotros conocemos y comprendemos. ¿Por qué pensó mi hermano? ¿Por qué pensó mi primo? ¿Por qué pensó mi tío? ¿Por qué mi hermano de comunidad? ¿Por qué estaba pensando? ¿Qué estaba sintiendo? ¿Con qué contexto lo quiso decir? Que todo eso se va a saber en su momento. Sí, Señor. Así es de que yo les invito para que no levantemos juicio nosotros. Nosotros no somos jueces. Nosotros no hay que juzgar. Nosotros no hay que criticar. ¿Sí? Entonces nosotros debemos replantearnos cómo juzgamos, mejor dicho. Porque
El hombre no tiene todos los elementos para emitir un juicio. Nosotros no sabemos qué está pasando la gente en su momento. No podemos porque no somos Dios. A nosotros no se nos da ese papel de jueces. Pero sí, hay que observar, hay que llamar la atención cuando se merece, cuando lo amerita, pero con una recta intención, ¿sí? Así el día del juicio será menor la sentencia, porque no lo estamos haciendo por maldad, ni tampoco por costumbre, no porque somos mitoteros entremetidos. Entonces dice Isaías 54:17, ningún arma que haya forjado contra ti resultará y hará calar a cualquiera que te ataque. Este es el premio para los servidores de Yahvé y la victoria que les garantizo, dice Yahvé. ¿Sí? Entonces, no hay arma que sea suficiente para poder juzgar a las personas, pero hay que ser fieles a los decretos, a los principios cristianos, a la voluntad y a la ley de Dios. Dice Isaías 26:9, mi alma te desea por la noche y mi espíritu se despierta en mí desde la mañana. Cuando la tierra te llegan tus juicios, los habitantes del mundo aprenden a ser justos. ¿Sí? Cuando nosotros vivimos una vida desatada, ni nos importa Dios, ni nos importa lo otro. No, nosotros queremos tener, poseer y placer. Es lo que nos importa a nosotros. Pero cuando te sacude la vida, te das cuenta de lo frágiles que somos y entonces nosotros aprendemos que los juicios de Dios son justos. ¿Sí? Entonces, dice Juan 3:17, Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Para quien cree en Él, no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Esto requiere un juicio a la luz. Vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. No existe oscuridad o lugar donde se oculte la verdad. Él es la luz. Y Él, el día del juicio, o nuestro juicio, lo va a iluminar todo como el mediodía. Y entonces seremos apenados, avergonzados delante de todos nuestros hermanos que van a ver todo lo que hemos hecho. Sí, Señor. Todo lo que hemos hecho, cómo hemos vivido. Pudiendo hacer el bien, no lo hemos hecho. Así es de que el Señor es claro y directo. Dice Hebreos 13:4, que todos respeten el matrimonio y que ninguno manche la unión conyugal. Dios castigará la loa licenciosos y a los que cometen adulterio. Dios juzgará todo. Romanos 2:1. Por lo tanto, amigo mío, si eres capaz de juzgar, ya no tienes disculpa. Te condenas a ti mismo cuando juzgas a los demás, pues tú haces lo que estás condenando. Hoy es que si nosotros comprendiéramos cómo es el mundo espiritual, si nosotros comprendiéramos a qué nos estamos metiendo cuando juzgamos, dice Mateo 7:1, no juzguen a los demás y no serán juzgados ustedes. Regla de oro. Si no quieres juzgar, si no quieres que te juzguen, no juzgues. Proverbios 21:2. Cada uno considera buenos los caminos que ha tomado, pero Yahvé pesa los corazones.
Practicar la justicia y el derecho vale más ante Yahvé que los sacrificios. ¿Sí? Cada uno considera buenos sus caminos. Oh, no, yo no soy una mala persona, yo no me meto con nadie, pero puedes hacer más, puedes dar testimonio, puedes dar un buen consejo, puedes donar, puedes apoyar con tu tiempo, con tu talento, la misión de la iglesia. ¿Y no lo haces? Pues agárrate, ¿sí? Romanos 14:13. Dejemos pues de juzgarnos los unos a los otros. Examinémonos más bien. No sea que pongamos delante de nuestro hermano algo que lo haga tropezar. Y sí, definitivamente. ¿Cuánta gente no se ha ido de la iglesia por malas experiencias dentro de la iglesia? Nosotros hemos levantado un juicio y la gente se va herida porque nos decía la verdad. Y se fueron y no quieren volver. Nosotros los hicimos tropezar. Dice Mateo 12:36. Yo les digo que el día del juicio los hombres tendrán que dar cuentas hasta de cualquier palabra difamatoria. Por tus propias palabras te justificarán y son tus palabras también las que te harán de condenar. La verdad, son cosas que nosotros no alcanzamos a entender. No sabemos la gravedad de las cosas. Pero nuestras propias palabras, porque las palabras no las dice uno. Todo esto que estoy diciendo yo ahorita, no estoy hablando de carpintería, no estoy hablando de medicina, no estoy hablando de arquitectura, no estoy hablando de libros, porque no van al caso. Pero mis palabras sí están programadas por algo que ya está aquí, que va en un concepto, que va en una línea. Por lo tanto, cuando nosotros decimos palabras hirientes, cuando decimos mentiras, cuando levantamos blasfemias, cuando levantamos falso testimonio, cuando tenemos eso, lo tenemos en la mente porque está en el corazón. Y eso es lo grave. Eso es lo grave. Así de que cuando nosotros creemos que Dios existe, que Dios es poderoso, que Dios es amor, nosotros nos conducimos en ese camino y en esa dirección. De lo contrario, estamos dispersos, buscando bienes, buscando poder, buscando posiciones, buscando triunfos, buscando cosas que no nos llevan a ninguna parte. Solamente Dios basta. ¿Sí? Lucas 6:37. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Mateo 7:3. ¿Qué pasa? ¿Ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que hay en el tuyo? No, si ya se puso a kilo el peso, a peso el kilo. Romanos 2:12. Quienes pecaron sin conocer la ley, no se preocupen. Serán eliminados sin que se hable de la ley. Los que pecaron conociendo la ley, serán juzgados por la ley. Nadie se escapa. Nadie se escapa. Si tú no sabías de Dios, se te va a juzgar por no saber de Dios, pero se te va a juzgar. Pero si tú ya sabes de Dios, se te va a juzgar porque ya sabes de Dios. Ninguno se escapa, todos vamos a enfrentar ese juicio. Romanos 6:23. El pecado paga un salario, y es la muerte. La vida eterna, en cambio, ese es el don de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Sí, todo aquel que cometa pecado ya tiene un salario pendiente, ya la muerte. Por eso es tan importante que aprovechemos y valoremos, especialmente en este tiempo de Cuaresma, que valoremos los sacramentales, que valoremos el sacramento de la reconciliación. El sacramento de reconciliación no es un sacramental, es un sacramento, pero me refiero al rosario, me refiero al agua bendita, me refiero a las oraciones y tantas cosas que nosotros
tenemos a nuestro favor, ¿sí? Sí, dice Romanos 2:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Segunda carta a Timoteo 4:7-8. He combatido el buen combate, he terminado mi carrera, he guardado lo que me confiaron. Solo me queda recibir la corona de toda vida santa, con la que me premiará aquel día el Señor, juez justo. Conmigo la recibirán todos los que anhelaron su venida gloriosa. Sí, hay un premio. Tal vez ahorita nos cuesta entender por qué debemos de vivir una vida en orden, en paz, una vida digna que le agrade al Señor. Ahorita no lo entendemos porque el mundo nos trae a la locura. Pero cuando se termine la carrera, o recibimos la corona, o recibimos la cadena. Tú sabrás. Romanos 8:1-2. Ahora bien, esta condenación ya no existe para los que viven en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, la ley del Espíritu da vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí está. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, lo proclamamos y lo declaramos nuestro Señor y Salvador, vivimos conforme al Espíritu, nosotros ya no nos tenemos que preocupar del juicio. Nosotros ya no tenemos que preocuparnos de nada porque en el sacramento de la reconciliación se nos perdonó. Aún cuando uno está en el lecho de muerte, el sacramento de la unción de los enfermos perdona nuestros pecados. Y ahí no es necesario confesarlos. Solamente tener la intención de recibirlos y se nos perdonan los pecados. Es que el amor de Dios es inmesurable, la verdad. Entonces, dice Romanos 8:1-2. Ahora bien, esta condenación ya no existe para los que viven en Cristo Jesús. Vamos a ver Santiago 2:10. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. De todos. Si nosotros observamos, a nosotros nos gusta un solo aspecto de la vida espiritual, un solo aspecto. ¿Y los demás? Y si nosotros estamos al pendiente ahí en el templo, ¡ay, Padre Santo, por mi culpa, por mea culpa! Pero no somos caritativos, no somos respetuosos, no damos testimonio, se nos va a juzgar igual. Nada de que perdóname, no te conozco, apártate de mí, maldito. Santiago 4:12. Uno solo es juez, aquel que hizo la ley y que puede salvar y condenar. Pero ¿quién eres tú para juzgar al prójimo? Ahí te hablan. Santiago 5:12. Otro punto muy importante, hermanos. No juren, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra forma, que su sí sea sí y su no sea no. De otro modo serán reprensibles. Así es. Eclesiastés 8:11. Como las acciones malas no son inmediatamente juzgadas y castigadas, los hijos de Adán encuentran en eso un incentivo para hacer el mal. Ándale, es cierto. Nosotros creemos que hacemos lo que nos da la gana y no hay represalias. Pero Dios no necesita memoria porque es presente. Todo lo ve. Nada se le pasa. Nada. Así es de que, pues vamos a tomar en cuenta eso. Dice Lucas 18:1-8. Y les refería Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer, diciendo: había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre alguno.
Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía constantemente diciendo: hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios ni respeto al hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Y el Señor dijo: escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les será la justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? A veces uno vive situaciones que uno quisiera que a la persona que nos agredió, nos ofendió, nos dañó, le partiera un rayo. Pero no nos toca a nosotros eso. Dios, que todo lo ve, nos hace justicia. Dios nos va a hacer justicia. Hay que ser pacientes. Hay que confiar en Dios. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta que Dios es un Dios poderoso y que las circunstancias suceden por una razón y que Dios es justo. Tal vez en el trabajo te hicieron una injusticia, en la familia te pasó una injusticia, o a veces tienes hijos ingratos, yo no sé, pero Dios es justo, Dios es fiel a su palabra. Así es de que hoy pues vemos dos aspectos más de Dios, Dios poderoso y Dios juez. Y vamos les recuerdo pues que hagan sus notas en su libreta, con su Biblia, que lo vean en el catecismo de la iglesia y que les inspire el Espíritu Santo cada que hagan este espacio de oración, este espacio de meditación, esta catequesis. Oren antes de iniciar y el Espíritu Santo los va a inspirar, les va a hablar al corazón. Pero es importante que se aparten un ratito para que ustedes analicen, para que ustedes comprendan. Estos temas, repito, es muy importante. Son muy importantes porque eso nos va a ayudar a entender por qué está el mundo como está, por qué estamos viviendo como estamos viviendo, pero sobre todo, por qué debemos confiar en Dios y nunca perder la fe. Así es de que pues gracias, eso es todo por hoy. Vamos a terminar con un Padre Nuestro y un Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos dé su paz para seguir amándolo y sirviéndolo y darlo a conocer a los demás por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.